avanzados y liderada por emperadores exuberantes. A finales del siglo XV, la demografía azteca había explotado. Su siguiente gran emperador lanzaría una serie de conquistas que competirían con cualquiera de la historia. Se llamaba Ahuizotl y demostraría que era incluso mejor guerrero que su abuelo, Moctezuma. Para el año 1502, Ahuizotl había conquistado territorios desde la costa pacífica de México y había conseguido que el imperio llegara muy al sur, a Guatemala. Su reinado fue como una edad de oro. Él fue el rey que abrió las rutas de transporte a las zonas costeras y las tierras bajas donde los aztecas tenían sus mayores lujos. Todas las plumas brillantes, el oro, las piedras preciosas que los nobles y soberanos lucían como parte de su estatus, venían de allí. Para transportar riquezas al corazón del imperio, los aztecas construyeron una red de superautopistas que cruzaban México central. Corredores de relevo se apostaban cada 8 kilómetros para crear una especie de UPS antigua. Se podían enviar mensajes o bienes desde la costa del Golfo hasta Tenochtitlán, a 320 kilómetros en solo 24 horas, más rápido que el servicio postal actual. Con el imperio en su esplendor, los aztecas de Ahuizotl se embarcaron en el mayor proyecto de construcción, una enorme pirámide en el mismo centro de Tenochtitlán, el símbolo del poder absoluto. Se la llamó Templo Mayor. La base de la pirámide tenía 75 metros de fondo por 100 metros de ancho y se elevaba a una altura de 15 pisos. Había al menos 117 escalones en 2 escaleras que subían 60 metros y que llevaban a 2 templos en honor a los dioses de la lluvia y de la guerra. El templo se reconstruyó en el mismo lugar 7 veces, comenzando en 1325 con la fundación de la ciudad. La pirámide crecía al tiempo que lo hacía el imperio. Cada piso simplemente se añadía encima del piso anterior. El templo mayor se construyó principalmente con una piedra llamada tezontle, que es volcánica y pesa muy poco. Eso evitaba que el templo se hundiera. Para los suelos y paredes, los aztecas aplicaron un revoque de cal, que era una especie de cemento. Algunos ejemplos encontrados hoy son tan duros como el cemento moderno, incluso después de 500 años. Los albañiles aztecas trabajaron durante décadas para completar su monumento a los dioses. El templo estuvo enterrado hasta 1978, cuando la compañía eléctrica cavó una zanja y descubrió accidentalmente una enorme piedra tallada y las ruinas del templo con ella. El disco tiene 3,5 metros de diámetro, pesa 20 toneladas y representa el cuerpo desmembrado de la diosa Coyolxauhqui. Coyolxauhqui era la diosa de la luna, y su hermano la mató porque se quedó embarazada de una forma vergonzosa. Los aztecas no eran nada mojigatos. De hecho, los nobles tenían muchas mujeres y concubinas. Pero entre el populacho, sobre todo las mujeres, el adulterio estaba prohibido y se castigaba severamente, a menudo con la muerte. Según la leyenda, el hermano de la diosa de la luna le cortó la cabeza y tras decapitarla tiró el cuerpo por una colina. Los aztecas representaban este asesinato literalmente y a menudo en festivales durante todo el año. Decapitaban a sus víctimas en la cima de la pirámide y luego tiraban los cuerpos por las escaleras hasta la gran piedra de abajo. Para los romanos, el tesoro más preciado era el oro. Para los egipcios era el más allá. Para los aztecas era la sangre humana. Creían que tenía que haber reciprocidad con los dioses, así que tenían que agradecer a los dioses dándoles lo más preciado que tenían, que era la sangre humana. Los aztecas la llamaban agua preciosa y creían que si los dioses no la recibían en grandes cantidades, el mundo acabaría en apocalipsis. Adornar los muros interiores de los templos con sangre humana fresca era práctica común. Y el olor tenía que ser horrible.
Para dedicar su expansión del gran templo, el emperador Azuitzotl hizo un sacrificio en masa. Las cabezas de las víctimas se expusieron con orgullo en estantes alrededor del templo. Según las crónicas, dicen que sacrificaron a 20.000 personas. Desde un punto de vista práctico y desde un punto de vista científico, parece imposible. Así que creo que la crónica, que la escribieron fuentes españolas, quería decir que a sus ojos había muchos. Durante el reinado de Azuitzotl, las sangrías se dispararon. La vida en Tenochtitlán se convirtió en una orgía de muerte. Llevaban tanto a amigos como a enemigos para presenciar los sacrificios. Siempre eran sacrificios rituales, siempre son eventos, pero también eran declaraciones políticas, una forma de intimidación. En el momento de la muerte de Azuitzotl, los aztecas habían institucionalizado los sacrificios y habían convertido los asesinatos en el campo de batalla en un arte. Eran los guerreros más feroces de América, una élite que tendría un espectacular templo dedicado. Pero ni siquiera ellos estaban preparados para la guerra de los mundos que les iba a caer encima. Corría el año 1502. Azuitzotl, emperador de los aztecas, muere. Moctezuma II, un ex sacerdote de 34 años, sube al poder. A un mundo de distancia, en España, un notario de 18 años llamado Hernán Cortés se prepara para cruzar el Atlántico para unirse a la conquista que su país está haciendo del Nuevo Mundo. El imperio azteca está en su cenit. Ahora se extiende por al menos 210.000 kilómetros cuadrados, desde Tenochtitlán hasta las dos costas y muy al sur hasta Guatemala. Unos 25 millones de personas formaban la ley azteca. Había 38 provincias cuyos habitantes pagaban importantes impuestos, enriqueciendo así a los nobles. La ciudad se extendió, reluciendo por los canales y el lago, adornada con árboles y mansiones preciosas. Y Moctezuma II lo presidía todo. Era conocido por sus habilidades políticas y militares. Un líder duro, mató a la población de las ciudades que no se doblegaban a su mandato, pero en privado estaba inquieto. Parece ser que Moctezuma era un individuo pasivo, incluso hasta depresivo. Cuenta la leyenda que después de ver un cometa pasando por el cielo de Tenochtitlán, pasó el resto de la noche llorando. Según pasaban las semanas, se volvió cada vez más paranoico. Pero en el culmen de su obsesión por lo sobrenatural, una amenaza muy real se aproximaba por mar. Los espías colocados a lo largo de la costa del Golfo informaron sobre algo muy extraño que no conseguían describir. No habían visto un barco en su vida, así que no tenían una palabra para describirlo. Por eso los indios se refirieron a los barcos como montañas que se mueven por el agua. En 1519, tras navegar desde Cuba, Cortés llegó con 11 de aquellas montañas flotantes y 500 hombres al Golfo de México, 320 kilómetros al sureste de Tenochtitlán. Las tribus quedaron atónitas ante aquellos hombres con armaduras de metal y animales que no conocían. Según avanzaron tierra adentro, masacraron brutalmente a las tribus que se resistieron, pero muchas otras se alegraron de poder proporcionarles comida y hombres. Una de las formas que uno de los jefes locales de la costa del Golfo utilizó para agradar a Cortés y su compañía fue con un grupo de mujeres que no solo estaban allí para las labores caseras, sino también, claramente, para hacer de cortesanas, para proporcionarles servicios sexuales. Pero entre las concubinas, una en particular llamó la atención de Cortés.
Era la hija de un jefe que había sido vendida como esclava y se llamaba la Malinche. Desarrollaron una relación íntima y con el tiempo ella le dio un hijo. Ellos fueron las primeras personas de sangre mezclada del Nuevo Mundo. Pero era mucho más que una amante. Se convirtió en la intérprete de Cortés y su papel se amplió a consejera e intermediaria entre él y los aztecas. No solo era su traductora, también le contaba cosas que se estaban diciendo que se suponía que él no tenía que oír o entender. La red de corredores de relevos de Moctezuma le mantuvo informado de los movimientos de los españoles. Estaba claro que iban hacia la ciudad. Mientras avanzaba hacia Tenochtitlán en el verano de 1500,